Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto podcast de Ingeniería de Valor, organizado por la Academia de la Construcción, donde buscamos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, acelerar la curva de aprendizaje uniendo la experiencia con la práctica. El día de hoy nos acompaña el ingeniero doctor en estructuras, el doctor Eduardo Miranda, ingeniero graduado en Ingeniería Civil en la UNAM. Contamos con una maestría y doctorado en Ingeniería Estructural en la Universidad de California en Berkeley y profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Stanford. El capítulo de hoy se trata de estructuras esenciales, cumplimiento de norma versus desempeño real y control de daño. Y por otro lado tenemos al ingeniero Javier Vera, especializado en Ingeniería de Valor, en geosísmica, que es el host del podcast del día de hoy. Así que, queridos amigos, bienvenidos. Javier, ¿cómo estás? Querido Guillo, creo que vamos a comenzar bien el año con el pie derecho, hablando sobre temas de mucho interés para el sector de la construcción y para mí es un honor estar con Eduardo, lo conozco desde hace muchos años, estudiamos no en la misma época, pero he seguido los pasos porque yo también estudié también en México y luego en Berkeley, así que estamos en excelentes manos. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Javier, y a todo el auditorio que nos escucha. Eduardo, para comenzar, mucha gente piensa que si cumplimos la norma NEC 2015, estamos bien y ese es el requerimiento que todos los consultores y constructores deben de seguir. Eh, ¿Qué nos puede decir? eh, ¿Cómo tú crees que podemos interpretar el cumplimiento o no de la norma? Bueno, es excelente pregunta. Normalmente lo que hacen los reglamentos es una cuestión simplificada de fijar estándares mínimos. Y entonces un poco como para simplificar, hacer una analogía que se puede entender fácilmente, es como decir, bueno, se tiene que hacer un pastel, pero el espesor mínimo del pastel tiene que ser esto y el ancho y el largo del pastel es esto. Entonces hay una especificación del volumen, pero la realidad es que hay cientos o miles de formas de hacer ese pastel y uno no sabe, bueno, ¿y qué pasa si lo hago, por ejemplo, un poco de mayor espesor? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Y, y entonces lo que realmente es hacer el pastel, al hacer una estructura, pues no se puede definir tan fácilmente con criterios binarios de cumple con esta ecuación o con esta cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decidimos cuál es la resistencia del concreto, del hormigón, eh, normalmente nos establecen un valor mínimo. Pero uno como constructor, como diseñador, dice, bueno, ¿y qué pasa si lo hago más resistente que ese mínimo? Quizá puede haber un costo adicional, pero hay un beneficio también. Entonces, estamos en una situación de costo-beneficio, de evaluar esos, lo que llamamos aquí en inglés los trade-offs. Y eso, los reglamentos no tienen un marco conceptual, digamos, bueno para hacerlo, ¿no? A nivel de negocios, también podríamos decir pues por lo menos un banco debe de ofrecer tal tasa de interés, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos ofrecen más y cuál es el costo-beneficio y la tasa de retorno, etcétera, ¿no? Entonces, eh, digamos, hay mucho más que cumplir con un reglamento. En el caso sísmico, eh, el objetivo del reglamento es que, en teoría, no colapse la estructura en lo que llamamos sismo de diseño. Pero queda la pregunta, ¿y qué pasa si el sismo es un poquito más bajo del de diseño? ¿Cómo cambia la probabilidad de colapso? O aún, si se colapsa, digo, si no se colapsa, eso quiere decir que ya se comportó bien la estructura y en realidad no es, ¿no? Es bastante Eduardo, más complejo. una pregunta. Viendo que el episodio de hoy justamente hablábamos de estructuras esenciales, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una estructura esencial y una estructura, digamos, común, corriente? ¿Qué se busca, qué se persigue de cada caso? Básicamente hay dos criterios o tres que utilizamos a nivel de reglamentos. Por un lado, si la estructura alberga, por ejemplo, sustancias
que se pudieran liberar, o sea, por ejemplo, en petroquímicas o que haya cloro o algo, en donde si fallara la estructura, liberaría un gas o un químico que pudiera afectar a a un número grande de gentes, ¿no? Entonces, la consecuencia de la falla es mucho más grande que el de la estructura convencional. Lo mismo ocurre con estructuras que tienen mucha ocupación. Si hay un edificio o un estadio que tiene mucha gente, normalmente lo diseñamos con criterios mucho más estrictos, porque la falla de un estadio pues, pudiera matar a 10,000 o 20,000 gentes, a diferencia de un edificio donde se nos mueren 50 o 100 o 150 gentes, ¿no? O la tercera categoría son estructuras que son esenciales para situaciones de emergencia, como después de un sismo o una inundación, etcétera. Entonces ahí entran pues las estaciones de policía, de bomberos, hospitales, clínicas Claro. e inclusive algunas oficinas gubernamentales donde están, digamos, los oficiales que manejan esa emergencia, ¿no? Entonces, esas, digamos, no solo nos deben de colapsar, sino buscamos que sigan operando durante Por y después, porque experiencia, Perdón, una pregunta con respecto a hospitales. Entonces, el hospital, tú tienes que diferenciar, porque puede ser un hospital que sea para funcionamiento en caso de emergencia digamos, lo que acabas de decir, un terremoto en una ciudad. El hospital tiene que seguir funcionando, pero hay otros hospitales que son clínicas de especialidades, por ejemplo, de cirugías, o un hospital de oncología, o un hospital que no necesariamente va a dar un servicio de atención. Ese tipo de hospitales también son categorizados como estructuras esenciales o no necesariamente. Es buena pregunta. En realidad, hoy por hoy no hay una buena clasificación al respecto. Por ejemplo, en Chile le llaman clínicas básicamente a los hospitales privados y los otros, los hospitales son los públicos, pero tienden a ser muy diferentes en medicina. Yo hice un trabajo interesante sobre elementos no estructurales en hospital y me di cuenta de la enorme variedad y complejidad de lo que es un hospital. Y básicamente ello depende del tipo de servicio médico que ofrece. Por Ujú. ejemplo, no todos los hospitales tienen unidades de radiología compleja, ¿no? O sea, pueden tener rayos X, pero quizá no tienen escáneres CT o resonancia magnética, o por ejemplo, para hospitales oncológicos de PET, ¿no? Entonces, unidades de terapia intensiva, algo muy importante son unidades de trauma. Entonces, no todos los hospitales tienen unidades de trauma importantes, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de servicio, es digamos, qué tan esencial es. Una parte muy importante de todos los hospitales es, por ejemplo, ginecología. O sea, básicamente, pues las futuras mamás van al hospital a dar a luz y eso, pues, se utilizan en todo tiempo y hay unos más grandes, hay unos especializados, etcétera. Pero a nivel de emergencia, digamos, eso no es tan crítico como otros, ¿no? Básicamente porque el dar a luz en la mayor parte de las situaciones no requiere de equipos tan sofisticados como sí para, qué sé yo, operaciones cardíacas en catéteres y como se utilizan ahora, que con son una pregunta, cirugía. con su vasta experiencia que usted tiene, pues un grupo de estudiantes y también investigadores en Bloom Center que van a los terremotos, post-terremotos, a ver cómo se han comportado las estructuras. Y usted pues estuvo acá en el Ecuador en el 2016 y por desgracia vimos hospitales que estructuralmente estaban bien, pero la mampostería, los elementos no estructurales colapsaron, se fueron de plano y por lo tanto se cayeron. Y ahí pensamos nosotros que muchos niños murieron, aunque no fue reportado eso por el gobierno. Entonces ahí viene el tema de que no necesariamente puede fallar o no la estructura, sino lo que está dentro, los elementos no estructurales son los que matan a las personas, por lo general tienen más daño y ahí tiene el tema del desempeño sísmico de las estructuras esenciales. ¿Usted cree que para los países que nos cuesta mucho
volver a invertir en un nuevo hospital o reforzamiento, etcétera, comenzar con el aislador sísmico, ya que el costo inicial sea alto, pero sabemos que no podemos dar nosotros un mantenimiento post-terremoto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ver un poco hacia esa línea, buscar cómo la ingeniería de valor puede trabajar en estas estructuras donde sí debe de cumplirse un servicio continuo post-terremoto. ¿Cuál es su experiencia en este caso? Bueno, yo empecé a ver esto de los sismos en 1985, o sea, hace ya casi 41 años. Y en ese entonces, digamos, yo como estudiante, pero tampoco mis profesores en la UNAM, le ponían atención al tema no estructural. O sea, era al grado que cuando inspeccionábamos estructuras en la Ciudad de México, si no había daño estructural, digamos, pasábamos a ver el siguiente y ni tomábamos fotos y decíamos, este nada más tiene daño no estructural, y pum, ¿no? Eh, en los Estados Unidos, esto empezó digamos, a tomar más seriedad después del sismo del 71. El 9 de febrero de 1971, al norte de la ciudad de Los Ángeles, ocurre un sismo de San Fernando, en el Valle de San Fernando, y se cae un hospital que era nuevo, un hospital regional muy grande, público, y se cae. Afortunadamente estaba vacío y no hubo muertes, pero es pérdida total y se tiene que volver a reconstruir. Se reconstruye con la mejor ingeniería, digamos, de la economía más grande del mundo, en teoría con la mejor ingeniería del mundo, y llega el sismo del 17 de enero del 94 y ese hospital que debía de recibir a pacientes y a donde iban a llegar los de los otros hospitales que no eran tan buenos, pues resulta que lo tienen que evacuar. Y la estructura, que era una estructura con muros de acero y era básicamente como una fortaleza, no le pasa nada y sin embargo tienen que evacuar al hospital porque fallan la protección contra incendio, los sprinklers y empieza a llover dentro, pero además tienen todo tipo de problemas. Y eso es cuando le empezamos a poner un poco más atención a esto no estructural, pero tenemos que reconocer que estamos muy atrasados. O sea, O sea que, Eduardo, perdón, lo no estructural no necesariamente es la mampostería, sino también son las instalaciones de las demás ingenierías, hidrosanitaria, contra incendio, eléctrica, etcétera, ¿verdad? así Imagínate es. que estás operando y en medio terremoto se te va la energía. Bueno, tienes un backup ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero todas esas cosas tienes que pensar en el servicio, ¿no? Es algo integral. O sea, Sí, Eduardo. rápidamente clasificamos lo no estructural es todo lo que no es estructura, ¿no? Entonces, fuera de columnas, muros, losas, todo lo demás es no estructural. Y hay una clasificación que son los elementos arquitectónicos, que serían, por ejemplo, fachadas, muros divisorios, pretiles o cuestiones de ese tipo. Luego hay todas las instalaciones mecánicas, de plomería, las instalaciones eléctricas, instalaciones de comunicaciones, que ahora son muy complejas, de seguridad, de internet, fibra óptica, etcétera. Instalaciones luego todo lo que es servicio de moverse verticalmente en elevadores o en centros comerciales, escaleras eléctricas, Carreteras. etcétera. Y todo eso es lo no estructural, ¿no? En estructuras, digamos, de instalaciones como hospitales, todavía es mucho más complejo porque hay muchos equipos médicos, además, digamos, de lo que encontraríamos en un hotel, por ejemplo. Uno diría, bueno, pues un hospital es como un hotel, ¿no? Tiene camas y cuartos, y salas de ejercicio, pero, o sea, además de eso, La pregunta es, ¿cómo ves tú los aisladores sísmicos, aunque tienen un costo un poquito mayor inicial, pero en nuestros países cuyo el tiempo de reposición del servicio de los hospitales puede ser mucho mayor por el tema burocrático o de costos, el uso de los aisladores? Obviamente, hacemos hospitales no de 20, 30 pisos, sino hospitales son de 5 pisos, 6 pisos, etcétera, donde la pondremos Pisos también. exactamente, donde ahí pues sabemos que le va a dar a la meseta en el espectro o la demanda sísmica va a ser alta
bla, 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 bla. ¿Usted qué opina? ¿Cuál sería su recomendación para los inversores que están en este negocio hospitalario ahora? ¿Es una buena inversión desde el inicio el uso de los aisladores? Sí, en términos generales, digamos, de todas las tecnologías que podríamos echar mano en zonas sísmicas, tenemos digamos, lo podemos hacer resistente y rígido y eso protege a la estructura, pero eso normalmente hace que las aceleraciones suban en la estructura y entonces nos dañan sobre todo a los contenidos, a los equipos. Y es lo que ha pasado en estos hospitales. Este que les decía de San Fernando, lo hicieron muy fuerte, muy resistente, no le pasó nada a la estructura, pero ahora todos los contenidos se hicieron pedazos. El aislamiento sísmico nos permite disminuir las deformaciones en la estructura, o sea, nos protege a la estructura, pero también disminuye las aceleraciones en la estructura y es la única tecnología que nos, digamos, logra esas dos cosas muy bien. Efectivamente, el problema es que es una tecnología cara. Yo he trabajado en aisladores de bajo costo, no para estructuras muy grandes, pero para nivel residencial y las hemos probado, funcionan muy bien. Pero a nivel como hospitales, casi en todos lados se ha visto que, digamos, viéndolo como inversión y manejo de administración del riesgo, es una excelente opción porque, como dices, el costo proporcional, o sea, el costo del aislador representa una inversión de menos del 1% del hospital y decir, bueno, yo invirtiendo 1% me protege el 99% de mi inversión. Entonces funciona muy bien. Ahora, si hacerlo obligatorio o no, en algunos países se ha hecho obligatorio. En Chile, en Perú se ha hecho obligatorio. En Turquía es también prácticamente obligatorio. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué en Japón o Estados Unidos, que son países pues, con recursos económicos mucho mayores y con avances sísmicos mucho mayores, por qué no es obligatorio hacer hospitales aislados en Tokio o en San Francisco? Y yo creo que es porque, digamos, para dar mayor alternativa a decir, bueno, el objetivo es que siga operando, pero el diseñador, el equipo, el inversionista tiene, digamos, la libertad de escoger la mejor estrategia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eduardo, justamente, perdóname que te interrumpa, ahí, como tú dices, no hay un trade-off, porque efectivamente, dependiendo del requerimiento que el usuario quiera, di tú un hospital privado, un hospital público, semipúblico, dependiendo del tipo de uso que vaya a tener este hospital, puedes categorizarlo por como una estructura esencial donde puedes darte el lujo de invertir un poco más o no necesariamente hacerlo, porque al final del día, esta inversión adicional en considerarlo todo tipo de hospital como una estructura esencial te va a incrementar el costo y quizás el inversionista no logra su retorno en función de su análisis financiero que haya hecho al respecto. Entonces, es importante también distinguir cuándo sí usar, si es que el uso que va a tener este hospital efectivamente quieres que no solamente salve vidas, sino que quieres que continúe funcionando porque va a ser el hospital que va a albergar a todas estas personas que van a venir damnificadas, tiene que ser estructura esencial. Pero si es un hospital considerado para dar servicios médicos como parte de un negocio, digamos, de alguna actividad económica, El día. tienes otro análisis que hacer ahí, ¿verdad? Y sobre exacto. todo, Una de las consideraciones, por ejemplo, es si es una estructura existente o es una estructura nueva. Entonces, poniendo el ejemplo de esta estructura que mencionaba Javier, una de las estructuras que yo recorrí y pasé muchas horas en ella es el hospital del IES en Manta, que se hizo pedazos y se decidió demoler. Eh, lo no estructural era, digamos, de las peores cosas que yo he visto, digamos, como un escenario dantesco de lo terrible de las cosas que ocurrieron ahí. Y sin embargo, la estructura, fuera de unos pequeños agrietamientos en lugares muy puntuales, estaba casi intacta. Entonces, yo soy de la idea de que se podría haber reforzado fácilmente y ahorrado dinero, pero por pues, X o, digamos, se decidió demoler y lo demolieron relativamente rápido.
ese tipo se podría haber aislado, pero sí tanto la logística de construcción como costos de introducir aislamiento en una estructura existente es más compleja. Entonces, son de esas cosas, aunque sea un hospital, se podría evaluar si sería mejor una opción que no sea con aislamiento sísmico. La otra es sencillamente el nivel de peligro sísmico. O sea, ¿por qué decir que todo Perú o todo Ecuador, todos los hospitales deberán de ser aislados? O sea, la diferencia en peligro sísmico en la costa a estar a 200 kilómetros de la costa, pues es muy diferente y quizá evaluando el caso, pues resulta que está muy justificado hacerlo, qué sé yo, en Esmeraldas o en Manta, pero no necesariamente hacerlo en la montaña, digamos. Ahí voy a Brasil. meter la cuchara geotécnica. Ya, aunque usted, Eduardo, maneja muy bien las dos partes, la parte geotécnica, estructural y sísmica. Es lo mismo también un hospital de 15 pisos apoyado sobre una roca, no va a tener ningún problema, porque el periodo de estructura es mucho mayor que ¿Mm? donde tienes la mayor energía en tu sitio. Entonces, yo estoy de acuerdo también de que no debe hacerse siempre eso ahí, sino depende de tu condición, el tipo de suelo, de tu fuerza sísmica, de tu estructura, pero siempre buscando un desempeño. Ahora, para un poco meternos, porque ya faltan 8 minutos, es esta práctica de los análisis no lineales, tiempo, historia, de estructuras, hacemos análisis de respuesta de sitio, le damos al individuo estructural caracterizado la demanda sísmica, bla, 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 los registros, hace unos análisis, por lo general, con estos programas comerciales, ¿no verdad? Y tenemos un desempeño. Llámese los edificios altos, usamos con TLI, y ahí viene la pregunta que yo tengo. A veces, el desempeño que uno busca, justamente que controla por 2500 años, y luego chequea el servicio por 43 años, vemos que ciertos elementos estructurales están sobredimensionados o sobre reforzados. La pregunta mía es, ¿qué tanto podemos confiar o qué tanta incertidumbre tenemos en tomar una decisión en que, ok, bájale el acero de refuerzo en estas vigas o en este elemento? O un ejemplo, si tenemos un sistema dual con muros, con pórticos, si vemos que las vigas están tomando muy poco sismo o estamos en un desempeño por deformaciones realmente muy buenos cuando estuviéramos cerca de el colapso, bájale el hierro, menos consumo. ¿Qué tanto podemos confiar en esa toma de decisión de la ingeniería de valor en las hipótesis numéricas, matemáticas, para quizás no cumpliría con la norma de que dice que aunque tengas unos muros estructurales donde va a tomar la carga sísmica, igual tienes que diseñar los pórticos de las vigas como sistemas especiales de asistencias al aumento sísmico, ¿no? Pues eso es un poco dónde estamos ahorita en el estado de la práctica y cuál es su recomendación para los ingenieros. Digamos, la enorme diferencia un poco viene en el tipo de carga. O sea, como diseñábamos hace mucho tiempo, era con esfuerzos permisibles y no nos permitía esa herramienta distinguir entre cargas de diferentes tipos. Y un ejemplo claro son las cargas muertas. Las cargas muertas las podemos estimar muy bien en términos generales con una incertidumbre del 10%, ¿no? Este, aun si, por ejemplo, vemos a una persona y no la hemos puesto sobre la báscula, nada más de ver la altura y ver el físico, la mayor parte de la gente le podría estimar más o menos el peso, de verlo. En cambio, si uno dice, pues yo tengo que estimar qué tan bueno es para jugar ajedrez. Y pues ya, y te mandan la foto y lo ves hablando, etcétera, pues quién sabe cómo sea para jugar ajedrez, ¿no? Entonces la incertidumbre es mucho más grande. Es lo que nos pasa. Entonces, a nivel de esto de dónde hay la oportunidad de optimizar, yo a mis alumnos les enseño que en el sistema de piso, cualquier edificio, aún los que están en zonas sísmicas, la mayor inversión está en el sistema de piso. O sea, si uno
aún torres altas, uno cuantifica, por ejemplo, el volumen de hormigón, ¿dónde está el peso de la estructura? Está en el sistema de piso. Ahí podemos, aquí en los alumnos les digo, sharpen the pencil, que es optimizar al máximo, porque la incertidumbre que hay en esas acciones que actúan sobre son muy pequeñas. O sea, es muy raro que tengamos un problema de servicio, de resistencia en un sistema de piso. Entonces, podemos optimizar enormemente y, por ejemplo, hay veces que no ponemos atención que si le bajamos el volumen al concreto en el sistema de piso, hacemos a la estructura más ligera, ahorramos en el sistema resistente a cargas laterales, pero otra, ahorramos cualquier cantidad de dinero en la cimentación. Entonces, yo en muchas de estas estructuras, digamos, empiezo a la hora de optimizar, optimizamos muchísimo el sistema de piso. O sea, y como es muy repetitivo, uno puede hacer alta ingeniería y digamos, uno dice, bueno, pero yo nada más estoy viendo, por ejemplo, el espesor del sistema de piso. Bueno, pues métele toda la ingeniería porque eso se va a repetir por miles de metros cuadrados en 50 pisos o en lo que sea, y ahí podemos optimizar muchísimo, ¿no? Pero, Eh, Eduardo, en el sistema de piso, en las losas, me entiendo, ¿verdad? ¿No tienes también la otra restricción que es la del cuerpo de bomberos que te exige un espesor mínimo para digamos, retardar el fuego? Qué bueno que mencionas eso. Esa es una área en donde estamos muy atrasados. O sea, hoy cómo hacemos esto de la protección contra incendio es básicamente como llevamos 50 años haciéndola. O sea, dependiendo del tipo de ocupación, se especifica un número de horas que debe de resistir la estructura en una prueba ASTM 119, que es una prueba en donde que ni siquiera es realista respecto a los verdaderos incendios, es demasiado conservadora. Y desde que ocurrió el problema del 9/11, como lo decimos aquí en los Estados Unidos, World Trade. del World Trade Center, todos ustedes saben que en realidad el colapso no fue producto del impacto de los aviones, sino del incendio y, digamos, no poderlo controlar. Y desde ese entonces se ha venido trabajando en lo que habíamos aprendido en sismos y esto del diseño basado en desempeño, aplicarlo al área de ingeniería de incendios, pero se ha avanzado poco. O sea, 25 años después, seguimos básicamente haciéndolo igual y podríamos hacerlo mucho mejor. O sea, diseñar sistemas de piso que no sean tan pesados y sin embargo sigan protegiendo a la estructura. De hecho, Se habla de 2 horas de retardamiento en esa norma que acabas de referir, ¿verdad? Aproximadamente. depende del tipo de uso, pero para oficinas y residenciales normalmente son esas 2 horas. Eso implica que si es un concreto ligero con agregado, digamos, más poroso, típicamente de volcánico, esos requiere por lo menos para alcanzar las 2 horas, 3 pulgadas, un cuarto, ¿no? O sea, un poquito menos de 10 centímetros de espesor. Y si es concreto de peso normal, es todavía más. Entonces, por ejemplo, normalmente hacer uso de concreto ligero no solo pesa menos, sino que nos protege más contra incendio. Entonces, es algo que en estructuras de acero hacemos todo el tiempo y, sin embargo, en estructuras de concreto es algo que no hemos puesto mucha atención porque acabamos requiriendo los claros no son tan cortos, digamos, cómo se estructura el sistema de piso es muy diferente. En el caso de estructuras de acero, tanto en puentes como en edificios, manejamos claros del orden de 10 a 12 pies, que son 3 metros, por ejemplo, y entonces los espesores son pequeños. En concreto, en hormigón, como son claros más grandes que debe de liberar la losa,